Hola, soy Fernando Alberto García Forero. Gracias por dedicar tiempo a ver este mensaje, permitiéndome con ello hacer uso público de la razón. En esta exposición, deseo demostrar que la mora judicial que existe en el Consejo de Estado comporta un estado de cosas inconstitucional, que curiosamente nadie ha querido declarar. La mora judicial es el mecanismo más perverso con el que pueden trasladarse a las víctimas absolutamente todos los costos de transacción inherentes a tener que demandar tras sufrir daños. La mora judicial hace que el control que ejercen los jueces sea un espejismo, cuando lo que en verdad se está realizando es la iniquidad. La mora judicial es una epidemia que revictimiza a quienes han sufrido daños y ampara a las autoridades que han obrado como victimarias. Pero es sombrío el porvenir, porque mientras se les hunde el barco, algunos en el Consejo de Estado siguen dedicando tiempo a discutir el motivo por el cual están sucias las cucharitas y siguen sacrificando universos para pulir algún párrafo. Los niños lesionados mueren en espera de una indemnización, mientras la inteligencia jurídica nacional discute si lo que padecía antes de morir mejora de llamarse daño fisiológico, daño corporal o daño a la salud. No tienen ninguna gracia los logros y desarrollos alcanzados por el Consejo de Estado porque se deslíen entre los expedientes que ya están carcomidos por los hongos. Pierden la fe los justiciables, quienes muchas veces son desarraigados, viudas, huérfanos, empresarios en desgracia, trabajadores arbitrariamente separados del cargo, campesinos. Y se convierte en una cosa real, nada mágica, la imagen de ese coronel que espera y espera, pero todavía no tiene quien le escriba. Es hora de reconocer que el Consejo de Estado en Colombia no prodiga una tutela judicial efectiva. Es hora de reconocer que son tan pocos los casos fallados en contraste con todos los que siguen esperando fallo, que sin exagerar, las competencias ejercidas por el Consejo de Estado tienen eficacia puramente simbólica. Es hora de reconocer, sin poses ni imposturas, que desde hace tiempo el Consejo de Estado no hace lo que debe y que en los días que corren tampoco está haciendo lo que puede. Porque no administra justicia, sino la represa o la pospone para conveniencia de las entidades que debería controlar. En síntesis, es hora de escrutar para declarar que el caótico ambiente de reclamación procesal que impera en el Consejo de Estado, que rompe con toda noción de plazo razonable o decente, calza al detalle con todas y cada una de las notas características que en el caso de otras entidades sí han sido condición suficiente para declarar un estado de cosas inconstitucional. No puede ser sino indolencia lo que hay en quienes retardan expedir sentencias que resultan ser interminables en transcripciones y en resúmenes que bien habría hecho un judicante, si al fin y al cabo tan solo van a reiterar cuestiones consabidas. Deberían asomarse de vez en cuando para verificar que a las personas no les importan los bizantinos debates que vierten en las decisiones. A la gente lo que le importa es que no se tarden 20 años o más en decidir el modo de proscribir las arbitrariedades gubernamentales. El Consejo de Estado ha hecho que sea impracticable la responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 de la Constitución. Porque le colgaron tanto lastre y le pusieron tantos atavíos que al fin no pudo echarse a volar. Tarda más un proceso de reparación directa en Colombia que la canonización de un santo en el Estado Vaticano. Y ese dato, que es tan patético como verificable, por sí solo debería cuestionarnos. Sobre todo porque nuestros procesos se prueban simplemente hechos
y no la ocurrencia de milagros. Cada sentencia tiene ínfulas de ser un sistema astral con gravedades, masas, órbitas. Cada auto quiere tener un éter propio para merecer alguna fama en ese cuartico de hora que llaman jurisprudencia. Y quienes llegan a trabajar con empuje, con entusiasmo, con optimismo, para promover desde adentro cambios que resulten ser significativos, son criticados, son drásticamente reprendidos por la colegiatura y al fin, unos más temprano y otros más tarde, todos resultan efectivamente neutralizados. La escandalosa mora judicial que experimenta el Consejo de Estado trata de ser escondida detrás de excusas y explicaciones, cuando lo cierto es que no hay nada que la justifique. Mientras sigan buscando soluciones que sean procesalmente perfectas desde adentro y sigan siendo pusilánimes y complacientes las críticas desde afuera, no habrá momentum propicio para hacer un cambio. Las soluciones deben ser radicales y eficaces. Radicales porque deben romper con el modo tradicional de abordar el problema de la congestión judicial. Y eficaces porque de verdad deben generar un cambio que sea real, en vez de dilatar, posponer y agudizar el problema. Sin embargo, ocurre que cuando estudian alternativas de solución, que jamás podrían ser tan obscenas como el problema por resolver, siempre prefieren el mal mayor, que no es otro que dar continuidad a la mora judicial, para no tener que asumir con valor civil la defensa de medidas tan heterodoxas o audaces como las que se necesitan. No digo que el fin justifique los medios, no. Pero sí diré que la defensa de medidas eficaces de descongestión no ha de ser tan difícil, después de todo. Claro, si hay un consenso y todos aceptan una sola cosa, muy clara, que absolutamente ningún camino hacia el remedio puede ser más ilegal, más inconstitucional y más vergonzoso que seguir permitiendo que un proceso judicial dure 20 años. Invito a que leamos las sentencias del Consejo de Estado adoptando una costumbre. ¿Cuál es la de contrastar la fecha de ocurrencia de los hechos con la fecha en que está siendo expedida la sentencia? De ese modo, será posible valorar más razonadamente qué mérito es el que tienen las lucubraciones jurídicas allí expresadas. No miento cuando afirmo que la responsabilidad patrimonial del Estado, que alguna remota vez fue cosa cierta y viva, hoy día, por cuenta de quienes tenían en su mano la posta que no pasaron, se ha vuelto un asunto apenas programático, sobre el cual se cierne con inminencia la posibilidad de convertirse en quimera. Los consejeros y consejeras tienen periodos de 8 años y hace más de 24 está colapsada la capacidad del Consejo de Estado para dar respuesta oportuna a la sociedad. Quienes tienen la responsabilidad de resolver el problema hablan de él como si les fuera ajeno, como si para resolverlo bastara con hacer diagnósticos y estudios sobre las causas, como si asentir sobre el contenido de esos estudios y diagnósticos tranquilizara la conciencia. Y así los años pasan y pasan, sin que se solucione algo, siempre al abrigo de un falso anuncio, que como un mantra nos repiten año tras año. La situación era grave, pero esta vez sí está cambiando. No es posible que el Consejo de Estado cumpla la promesa de ser el guardián de nuestros derechos en contra de la arbitrariedad si continúa en un giro imperceptible, que de reforma en reforma, después de muchos años de supuestos avances, lo único que ha logrado es aumentar la congestión. Deben aceptar que es necesario
un golpe de timón. Y los culpables no son los justiciables. Cabe recordarlo porque a menudo se insinúa desde los órganos de propaganda gubernamental que han sido específicamente creados para ello. Por ejemplo, en los publireportajes de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que han calado con eficiencia en la mente de algunos consejeros, que tanta gente quejumbrosa acudiendo ante los tribunales, aupada por unos abogados que practican el litigio extractivo, es lo que en verdad provoca la congestión. No, eso es falso. Responsables son, por un lado, las instituciones que han causado y siguen causando perjuicios sin adoptar planes o programas que contengan esas absurdas acciones y prevengan la causación de daños antijurídicos. Responsables son, por otro lado, los órganos de control jurisdiccional, como el Consejo de Estado, cuyos logros, sin duda alguna, son inferiores frente a lo que necesita el país. Y por eso está deslegitimado y terriblemente desprestigiado. Hay que asumirlo. No es posible que quienes podrían remediar la situación se sigan escondiendo detrás de un simulado entendimiento de la problemática desde el punto de vista personal, que sin embargo no se acompasa con las decisiones que toman como órgano. No es posible seguir escondiendo cuestiones tan obvias como que detrás del argumento según el cual la solución es institucional y estructural está el hecho incuestionable de que son personas de carne y hueso quienes deciden. Aquí solo se salvan quienes pueden pagar justicia privada. El mismo Estado, a través de sus instituciones, es el primero que huye de la posibilidad de caer en el ridículo mundo jurisdiccional. Cada que una entidad gubernamental tiene oportunidad, impone pacto arbitral en sus contratos, prodigándose de ese modo la exquisitez que se habita en los tribunales de arbitramiento, cuando deviene la confrontación, quedando a disposición de los de a pie esa otra justicia que es caótica, tardía e inservible, teniendo muchas veces los justiciables que interponer acciones de tutela para que les fallen sus procesos. Una sencilla reflexión cabe hacer respecto de los motivos por los cuales al mismo entramado administrativo no le conviene descongestionar al juez contencioso, que una vez descongestionado, de inmediato se ocuparía de controlar en tiempo real las actuaciones de la administración de turno. Para el establecimiento es mucho mejor no apoyar la descongestión y que el órgano que controla el ejercicio del poder esté bien ocupado resolviendo asuntos ocurridos hace más de 20 años. Es decir, para los destinatarios del control, lo deseable es que siga reinando en el país la evaluación remota del desempeño. El pretexto era que no había dinero porque había que atender el conflicto armado. Ahora el pretexto es que no hay dinero porque hay que atender el posconflicto. Y así sucesivamente. Los consejeros y las consejeras de Estado no se han parado en la raya y no han hecho bastante. Ante esa sagaz negativa gubernamental de prodigarles un presupuesto que sea suficiente y el apoyo necesario de las bancadas para promover medidas legislativas de descongestión, se muestran políticamente correctos. Algunos salen de allí para ejercer el derecho al trabajo como ministros de justicia y muchos otros, antes que encaminarse hacia el máximo orgullo que es el de haber sido recios consejeros de Estado, se dedican a traslucir en sus ponencias que están haciendo méritos, quizá para recibir a la postre el guiño gubernamental que es necesario para llegar a la OIT o a la Corte Interamericana. Mientras tanto, los funcionarios arbitrarios ya le perdieron el respeto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al punto que tras causar daños dicen con sorna y no poco donaire a las víctimas:
Tranquila, mi señora, usted demande, que eso con seguridad nos gana la demandita. Los arbitrarios están felices, porque la mora judicial no solo les aumenta el margen de maniobra, sino además mantiene intacta su zona de confort. Así que dejen de decir que la mora judicial es efecto atribuible a la mala costumbre colombiana de demandar por todo, porque es lo contrario. La mora judicial es la causa por la que en Colombia se le producen tantos daños a la gente. Y eso es lo que genera litigiosidad. En casos como los correspondientes a los desplazados, al trámite ante colpensiones, al hacinamiento en las cárceles, la jurisprudencia se ha pronunciado para advertir que hay una ocurrencia de estado de cosas inconstitucional. De cara a lo que he manifestado y teniendo en mente que acceder a una tutela judicial efectiva es un derecho fundamental, observemos que los requisitos para declarar un estado de cosas inconstitucional hasta ahora son violación masiva y generalizada de derechos fundamentales, prolongada omisión de las autoridades para remediar lo que ocurre, prácticas institucionales que exigen sentencias de tutela como requisito para que las personas puedan realizar sus derechos fundamentales, la inexistencia de medidas legislativas o administrativas que realmente conduzcan a remediar la situación. Y quinto, pero no menos importante, la situación comporta un problema social cuya solución requiere una destinación presupuestal que sea suficiente. Deben sacar sus conclusiones. No quiero despedirme sin decir que más de 20 años ininterrumpidos como litigante y como profesor en estas específicas materias me conminan a sostenerme en cada una de las verdades que a lo largo de todo ese tiempo he venido diciendo. Simple y llanamente porque siento el deber moral de decirlas. De modo que quedo a disposición de la policía académica que patrulla por las redes sociales. Quedo a disposición de los círculos bajos de autocrítica. Quedo a disposición de quienes concitan comités de aplausos para conestar el statu quo y no admiten críticas ni escuchan voces diferentes a las oficiales. Y déjenme decirles que no es tan importante que quienes vean este mensaje indiquen si les gusta o no les gusta. No, lo importante es propagarlo hacia otros juristas que tengan criterio propio, que puedan tener algún interés en el tema y una opinión, bien sea a favor o en contra. Porque sin duda, lo más sano frente a esta situación es masificar el debate. Soy Fernando Alberto García Forero. Fue un placer poder ejercer mi libertad diciendo lo que pienso. Gracias por escucharme y hasta una próxima oportunidad.